de salvación. Todo es perfecto, todo se hace para bien. Todas las cosas para el Sadí son para bien. Pero debemos de entender los tiempos. Son perfectos, ¿verdad? Y lo que el Ruach HaKodesh quiere es que haya perfección en cada uno de nosotros para entenderlo, para hacer su voluntad. Entonces, abrimos el corazón para que sea llenándonos, ¿verdad? Entonces, leemos, dice la Escritura lo siguiente, ¿verdad? Berechit capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza y tú le pisarás el talón. Entonces, vamos viendo que desde el principio vemos que hay una confrontación. La Escritura explica cómo se desencadenaría la batalla desde el inicio. Vemos que iba a haber una enemistad, ¿verdad? Y esa enemistad que se inicia en ese tiempo va hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Y es lo que se conoce como protomensaje. Otros hablan que es protoevangelio, ¿verdad? Entonces, esa viene a enseñarnos los tiempos. Viene a mostrarnos que había unos tiempos predestinados y predeterminados, ¿verdad?, para estas épocas, ¿verdad? Entonces, esos tiempos llegan hasta el final porque dicen Revelaciones capítulo 12, versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del Chamá y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Entonces aquí nos confirma, si en el Berechit 3.15, ¿verdad?, que habla desde el principio de lo acontecido desde ese momento, y en Revelaciones 12.4 nos muestra lo que va a acontecer o que está aconteciendo en los postreros tiempos, ¿verdad? Por eso iba a haber una batalla entre el dragón, ¿verdad?, y la mujer que va a dar luz. Y esta mujer es tipología de la Calá, ¿verdad? Por eso vemos, si usted va hasta ahí mismo en Revelaciones, y va hasta el versículo 17, usted que está en su casa lo puede leer, ¿verdad? Puede leer usted el versículo 17, ¿verdad? 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Hachén y tienen el testimonio del Machén. Entonces, esa guerra y esa batalla nos la da a conocer en Sudabar, ¿verdad? Los detalles entre el enfrentamiento entre el bien y el mal, lo que va a acontecer a los hijos, lo que le espera a los inconversos y a sus enemigos. Algunas veces lo puede uno ver con claridad, ¿verdad?, en algunos pasajes. En otra toca escudriñar, pero deja unos mensajes velados con el deseo que los escudriñemos y los entendamos, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el Ruach HaKodesh, que podamos entender lo que Él quiere. Por eso dice la Escritura en Proverbios 25:2. Es alegría
de Hachén, gloria de Hachén es cubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Él acabó la tiberé de Hachén en cubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Nos toca investigar el asunto. Usted y yo que somos reyes y sacerdotes, dicen revelaciones, ¿verdad? En el capítulo 1. Entonces nos toca a nosotros como reyes investigar el asunto, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nos muestra esos tiempos y cómo los vamos entendiendo hasta llegar a los postreros tiempos. Y dice, veamos a el final de los primeros tiempos, ¿verdad? Porque hubo unos primeros tiempos que finalizaron. Y eso lo podemos ver en Job, capítulo 19, versículo 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Amén. Este fue el final ¿de qué? De los primeros tiempos. Porque aquí Job nos está mostrando, ¿verdad?, dónde concluye el final del inicio del tiempo. Y este es también llamado tiempo preliminar o preparatorio, ¿verdad? Porque dice, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, Job habló proféticamente de un periodo que finalizó, ¿verdad?, con la muerte del Machía en el madero o la crucifixión, después el holocausto y la resurrección del Machía. Por eso decía, al final se levantará sobre el polvo, ¿verdad? Entonces, dicho en otras palabras, al final de este periodo, el Adón se levantó dentro de las cenizas, subió a la tierra, y lo vemos, y posteriormente subió al Chamaí, ¿verdad? Polvo se traduce de la palabra hebrea apar, que también significa cenizas, para que lo vamos entendiendo. Entonces, si lo leemos como es, dice, se levantará sobre las cenizas, porque él fue inmolado al final de los tiempos. Entonces, ahí termina el final de los tiempos preliminares, porque él vino a la tierra, el Machía, murió en el madero y resucitó al final, se levantó sobre la ceniza, porque él bajó a las profundidades de la Erez. Y ahí fue inmolado. Entonces vamos entendiendo de que nos está mostrando el final de los primeros tiempos o los tiempos preliminares. Entonces, pero viene un segundo tiempo. Este es el final, no se olvide, de los primeros tiempos, ¿verdad? Entonces, para que quede claro que es el final de los primeros tiempos, que esto se cumplió. Es decir, había una planificación para que usted y yo fuéramos salvos, ¿verdad? Viene entonces el principio de los postreros tiempos, dice en Euró 2, del 17 al 20. Y en los postreros días, dice Hachén, derramaré mi rúa sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi rúa y profetizarán y daré prodigios arriba en el chamá y señales abajo en la Erez, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Adón grande y manifiesto. Entonces, aquí me está hablando, ¿verdad?, de ese principio. Entonces, el Adón resucita y permanece en la tierra por 40 días. Pero posteriormente fue recibido en el chamá, de donde vendrá nuevamente. Eso todos lo sabemos en Hechos, en Euró capítulo 1, versículo 11. En Pentecostés, en ese Hechos capítulo 1, o sea, 50 días después de su resurrección, ¿verdad?,
descendió el Ruach HaKodesh, por eso es que estamos viendo esta palabra. Entonces se cumplió la primera parte de lo que profetizó Joel, no totalmente, es la primera parte, porque la primera parte que habla Joel dice, llega sobre toda carne, hasta aquí se cumple. Entonces vino el Ruach y se derramó sobre toda carne. Pero falta esto, falta derramaré, profetizarán, verán visiones y daré prodigios arriba en el Chama, señales abajo en la Erez, y eso ya está principiando a verse, son los postreros tiempos. Es el principio de los postreros tiempos, que ya se cumplió en parte lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque dice que en este tiempo iba a derramar su Rujo sobre toda carne, y eso se cumplió, porque el Ruach HaKodesh se derrama sobre cada uno de nosotros, no sé yo, ¿verdad? Entonces, ese principio de los postreros tiempos, en Hechos 1:11, que estamos hablando, que le dijeron varones galileos, ¿por qué estáis mirando al Chamá? Este mismo Yahshua que ha sido tomado de vosotros al Chamá vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al Chamá. Entonces, cuando ya esté viniendo, todas estas cosas se van cumpliendo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a entender, ¿verdad?, que vendrá nuevamente. Él resucitó, permaneció 40 días en la tierra. ¿Verdad? Él se le manifestó a más de 500 talmidim y a muchas personas, ¿verdad? Pero se fue, pero dice que así como fue, vendrá. Entonces tenemos que empezar a entender esos tiempos, porque es ese tiempo, esos postreros tiempos son los que también se llaman kairosterismo en el griego koiné, que es tiempo de la siega, ¿verdad? Que eso se va a cumplir con la Kehilá, con los impíos, con los que son cizaña, dice la Escritura, dice en Matillahu 13:30, dice, deja que ambos crezcan juntos hasta la siega, es decir, que en estos tiempos igual va a haber cizaña, y crece igual con la Kehilá, la cizaña, las maldiciones, las profecías falsas, los falsos machías. Pero al final, al tiempo de la siega, que es el kairos, terismos, ¿verdad?, la cizaña va a ser atada. Y eso nos muestra que al final de los tiempos vendrá ¿qué? El Eterno, como dice la Escritura, y el enemigo, ¿verdad?, va a ir ¿a dónde? A los profundos abismos, porque va a ser atado. Dicen si usted mira Revelaciones capítulo 20, versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces la cizaña con todos los enemigos van a ser recogidos al final del tiempo, en este tiempo terismos, ¿verdad? Pero usted y yo somos el trigo, pero vamos a ser recogidos en el granero de Hachén Adonai, ¿verdad? Por eso es que hay que cuidarse en estos tiempos de la cizaña, porque es el enemigo que va a tratar, hermano, de contaminar el trigo. No lo borran, porque entonces tendrían que borrar también ¿qué? Al trigo, y no es el tiempo, ¿verdad? Por eso dice, deja que ambos crezcan juntos hasta la siega, hasta el final de los tiempos, ¿verdad? El tiempo de la siega, que es el final de los tiempos, entonces kairoterismo. Entonces, hay que cuidarse. Ese principio de los tiempos postreros, volvemos otra vuelta a Hechos, Capítulo 2, 17, 20, dice,
como se cumplió hasta donde dice toda carne. Entonces, esto que está acá, que está por cumplirse, entonces notemos algo aquí, que en el día de Pentecostés comienza la era de la Kehilá. Porque aquí, en estos postreros tiempos, es la época en que se inicia la Kehilá. Que vino el Ruach HaKodesh en el aposento alto, ¿verdad? Entonces derramó su Ruach y a partir de ahí se inician los tiempos de la Kehilá, pero también es llamado el principio y los postreros tiempos, ¿verdad? Porque los tiempos preliminares se cumplieron con la resurrección y la ida de Yahshua HaMashiach al Chamá. Estos son tiempos. Esto es lo que llama escatología, poder entender estos tiempos. Y a partir de ahí de la Kehilá, entonces empiezan a haber prodigios en el Chamaí, señales en la Erez, y se va a poner cada día más cardíaco, ¿verdad? Porque va avanzando. Entonces hay una manera secuencial, va a haber prodigios, ¿verdad? El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Y entonces concluye el Naví: antes que venga el día del Adón grande y manifiesto, o grande o terrible, dicen otras. Y ese grande y manifiesto es lo que nos señala la segunda venida del Adón, porque ahí es donde es grande y manifiesto, porque se va a manifestar él. Entonces, aquí en este principio de los postreros tiempos, en la vida del profeta Joel, nos habla de que va a haber una manifestación gloriosa del Eterno, ¿verdad? Estas profecías nos permiten ver un panorama del último tiempo, entonces, para poder ir comprendiendo los tiempos escatológicos, ¿verdad? Dice la Escritura lo siguiente: respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos. Procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces aquí Hachén empieza a revelar su plan para el final de los tiempos, empieza a mostrar, ¿verdad?, cuál era ese plan y cuál es el plan en estos tiempos. Pero hay algo importante aquí. Estos son el tiempo del fin. Muchos serán limpios, muchos van a ser emblanquecidos y purificados, pero los impíos van a proceder más impíamente. Es decir, que en estos tiempos va a haber personas que estuvieron dentro de una Kehilá, pero después van a salir a hablar impíamente de la Kehilá, de los pastores, de los líderes, ¿verdad? Porque esto tiene que suceder, esto es para el final. Y ninguno de los impíos va a poder entender estos tiempos. Muchos van a renegar y decir que eso es mentira, pero no lo van a entender. Entonces usted no puede discutir con un impío, hermano, esto sobre los tiempos. Por eso hoy hay muchos que los enredan, porque hay impíos que están cambiando, como no pueden entender. Entonces se imaginan, ¿verdad?, y hablan una palabra trastornada, cambiada, porque ellos no entienden la profundidad del misterio. Pero dice que los entendidos comprenderán. Usted es un entendido de Hachén Adonai. Todos los entendidos vamos a comprender. Por eso Él derrama esa unción para conocer los tiempos, lo que nos rodea, lo que sucede en la Kehilá. Y eso es lo que el Ruach HaKodesh quiere que usted y yo aprendamos, ¿verdad? Porque desde antes
Ya ese plan estaba en él. Pero solamente lo han podido entender los entendidos de él. El impío no va a entender. A pesar de que estuvo en una congregación, él cree que sabe, pero no sabe porque ahí está escrito. Dice en Yesiyahu 53:10. Aquí vemos que Hachén empieza a revelar su plan para el final de los tiempos. Entonces, el profeta Yesiyahu 53:10 dice: pero quiso el Abba quebrantarle sometiéndole a padecimiento cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, perdonar el pecado. Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Abba en su mano prosperará. Entonces, aquí vamos viendo que ese plan perfecto fue orquestado ¿por quién? Por el Abba. El Abba ya había predeterminado desde hace tiempos, ¿verdad?, que Yahshua HaMashiach se iba a entregar como ofrenda de expiación. Entonces vemos la soberanía, el poder de Yahshua HaMashiach, que eso no se dio porque le pareció a Roma o le pareció a los judíos, ¿verdad?, crucificarlo. No. Esto ya estaba. Y dice, y la voluntad del Abba en su mano prosperará. Es decir, vemos que el Abba todo lo tiene controlado. La vida suya, la mía, si estamos, ¿verdad?, siempre con Él y hacemos la voluntad de Él, esa voluntad de Él es perfecta. Por eso dice, pero quiso el Abba. No es que, no, pues vamos a crucificarle, no, es que Él quiso para que usted y yo tuviéramos salvación. Y lo quebrantó y lo sometió a padecimiento. Y se entregó a sí mismo, porque aquí la profecía o el tiempo decía, y no lo pudieron entender. Por eso dice que los impíos no pudieron entender, buscaron, indagaron cuál era ese tiempo, ¿verdad? Porque Él venía como ofrenda de expiación. Pero no pudieron entenderlo. Y la descendencia es usted y yo, somos hijos de Yahshua HaMashiach. Tenemos la genética de Él. Y nuestros días son prolongados, somos eternos. Aleluya. Yo soy lo fuerte del eterno. Y la voluntad del Abba en su mano prosperará. Entonces, esa voluntad del Abba, cuando creemos que Yahshua HaMashiach está en nosotros, esa voluntad en nosotros, del Abba en nosotros, va a prosperar. Va a llegar al final, porque el que empezó la obra en usted y en mí la termina, ¿verdad? Entonces empezamos a entender que estábamos para estos tiempos. Y dice en Hechos capítulo 2, Deuteronomio 23. Y dice, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Hachén, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le mataseis. Entonces, este plan predeterminado es lo que se llama la preesencia de Hachén, o omnisciencia de Hachén. Porque era un plan predeterminado para que usted y yo lo entienda. Usted y yo estamos en estos tiempos adorando el Eterno porque es un plan predeterminado por el Abacados. Y el previo conocimiento de Hachén. Y dice, en su soberanía había planeado la muerte de Yahshua para salvarnos y resucitarlo. Pero era un plan predeterminado. Por eso debemos de entender que es la preesencia de Hachén o la omnisciencia de Hachén. Entonces, ustedes saben que dentro de esos planes está usted y yo. Estábamos todos ahí, ¿verdad? Entonces, no es que eso sucedió porque no, era el tiempo
planeado por el Abinú. Por eso yo no pudieron entender, porque dice que los impíos no entenderían. Y hasta el día de hoy no entienden. ¿Verdad? Para que vamos teniendo el conocimiento de que estamos en las mejores manos. Que lo que usted hace, si está en los planes del Abba, en Yahshua HaMashiach se harán. Pero si no está en los planes, no se hará. Por eso es que tenemos que entrar en discernimiento para poder entender qué es lo que el Ruach HaKodesh ha determinado para ti, para mí, en todo lo que hacemos. Porque eso ya está ahí, hermano. Esa es la soberanía de Hashem. Por eso tenemos que entender que Él es soberano. El Abba hace como quiere. Cuando lo entregamos a Él, Él es el que tiene el dominio, el poder y la autoridad sobre nuestra vida. Por eso las personas desean cosas, piden cosas, pero muchas veces no se dan porque no era el plan predeterminado. Y siguen insistiendo. Segundo, tenemos que creer en ese plan predeterminado, ¿verdad? Y el previo conocimiento de Hashem. Si nuestras cosas no están dentro del previo conocimiento de Hashem, no creo que se dé el previo conocimiento. Por eso todo tiene que estar en el previo conocimiento de Hashem. Porque entonces nadie lo va a poder alterar y por más que te discutan, se harán por encima de lo que sea. Así otros no lo entiendan. Así otros no sepan qué hacer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando miramos Revelaciones 13:8, en la soberanía de Hashem de estos tiempos, y todos los que moran en la tierra, Revelaciones 13:8, le adoraron, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Entonces, Yahshua fue muerto desde antes de materializarse, de venir a la tierra, porque era un plan que ya estaba concebido desde antes, que nadie podía entender. Pero ¿cómo que fue muerto desde el principio del Olam? Claro, hermano. Porque las cosas que están ya predeterminadas se manifestarán acá en este plano, tierra, de acuerdo al tiempo y la voluntad de el Abacados. Entonces, ya había muerto y había resucitado, hermano, en la eternidad. Por eso hablamos una vez que Yahshua le presenta a Eva y le dice que así como resucitó a Adán, que hablamos de eso, ¿verdad? Así él iba a resucitar para salvación de toda la humanidad. Pero desde el principio, todo el chamay, todo lo que había en ello, ya estaba dentro de los planes lo que le sucede, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos se opusieron, dice en Hechos 4:28, y dice, al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Amén. Entonces cuando se opusieron, dice en Geburón, al ponerse en contra de él, aceleraron. Por eso muchas cosas que a veces vienen en contra nuestra, aceleran lo bueno para usted y para mí. Por eso dice que todas las cosas para el Sadí son para bien. Porque eso hizo que los planes se cumplieran. Para él, por ejemplo, mandar un juicio sobre alguien o sobre algo, tienen que dejar que ciertas circunstancias sucedan y lleguen a un punto donde hace que los planes que hay para esa ciudad
o para esa persona se cumplan. Por eso dice que la maldad de Sodoma y Gomorra subió hasta el Chamá. Todo esto sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Entonces, hermano, vamos entendiendo que aquí sabemos los tiempos y que los planes que tiene el Eterno con su familia, con sus hijos, son perfectos. Que vendrán cosas, muchas cosas se van a oponer. Y cuando ciertas cosas se van a oponer, están dentro de los planes de la soberanía de Hachén, lo bueno para usted y para mí se va a cumplir. Eso es lo que dice el Ruach HaKodesh. Todo esto sucedió por tu poder, porque Él es soberano, hermano, entiéndalo. No hay una molécula en todo el Chamaín, no hay un espacio que el Abacados vea y conozca, porque Él lo hizo todo. Las moléculas de polvo que hasta ahora están pasando por nuestras narices, todas están contadas, hermano. Los cabellos tuyos y míos están contados. La pregunta es, mira a ver si los puedes contar. ¿Qué le dijo Abraham? Mira las estrellas del Chamá, míralas. Míralas si las puedes contar. Y a todas les puso nombre. Entonces, está la soberanía. Dejemos que los planes de Él se cumplan. Que esos tiempos predeterminados para usted y para mí, así vengan cosas en contra, se van a cumplir a favor, porque ese es el poder, porque así Él lo quiere. Él lo desea. Entonces vemos ya para ir terminando, ¿verdad? Vemos unos tiempos. Aquí vemos dos tiempos, eschatos, ¿verdad? Y cronos. Vamos a mirar qué nos quiere decir esto. Eschatos, significa últimos, ¿verdad? Últimos. Vamos a tener en cuenta esto para poder entender algo. Ya vemos que todo está en la soberanía, que estos son los tiempos. Y ese cronos es un lapso de tiempo, sea largo o corto, y eso lo hemos enseñado, ¿no? Implica duración larga o corta. En ocasiones se refiere a la fecha de un acontecimiento, sea pasado o futuro, en el griego koiné. Entonces esto denota la duración de un periodo o cantidad, ¿verdad? Entonces por eso es un lapso de tiempo, sea largo o corto, para que usted y yo lo entendamos. Y eso implica, esto es lo que muchos llaman escatología también, porque estas dos palabras conforman, ¿verdad? Otros dicen acá, en lugar de eschatos, dicen escatos y cronos. Y logos. Escato y logos es teología. Entonces, los últimos acontecimientos o tratados. Entonces, crono es un lapso de tiempo. Entonces, vamos a ver cómo incide esto en lo que el Eterno ha predeterminado. Y terminamos aquí para que entienda que vamos a ver este primer tiempo. ¿Dónde lo vemos? En Primera de Kefa, capítulo 1, versículo 20. Y dice, porque Él está preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Amén. Entonces aquí vemos el sacrificio de nuestro Adón Yahshua. No fue una solución de último momento, no. ¿Usted creyó que cuando el mundo se perdió, entonces vamos a ver qué hacemos? No, cuando el mundo se perdió por causa del pecado, ya esto estaba predeterminado. Este plan de salvación fue establecido desde la eternidad, dice, antes de que el mundo existiera, mire usted. Antes. Cuando hubo el diluvio, ya la tierra estaba hecha, viejo. Y el hombre pecó. Y hubieron muchos diluvios. Por eso dice que habían planes desde antes.
de la fundación del órgano, antes de los mundos, antes de que esto existiera, ya había preparado, él estaba preparado, Yahshua estaba listo. Pero esa manifestación no fue en ese tiempo. Esa manifestación fue en estos últimos tiempos. Y entonces, ¿cómo se relaciona esto? ¿Cómo acabamos de ver? Aquí están los dos tiempos. Entonces, aquí está antes de la fundación, escatos. Y vemos después cronos, que es en estos últimos tiempos, un lapso de tiempo. Hermano, tiene que tener en cuenta eso para poder ir descodificando. Entonces, aquí ambos están aquí, en esta palabra, para que lo entendamos. Bien, amada, esperamos que usted crea que los tiempos del Adón, nuestros tiempos están en sus manos, ¿verdad? Entonces, no se olvide que la muerte, la venida del Eterno, su resurrección, como su segunda venida, eran desde entonces parte del plan. Y en ese parte del plan estábamos incluidos usted y yo para estos tiempos, para la manifestación de estos tiempos. Esperemos que el Eterno nos continúe enseñando, hermanos, y podamos entender, ¿verdad?, los misterios de los tiempos. Que por donde quiera que vayas, Él te cuide, te guarde, que haya oportunidad para el oportuno socorro y que se haga su voluntad, no la nuestra, porque su voluntad es agradable y perfecta. Que el rostro de Yahshua HaMashiach sea en tu corazón y en todos los tuyos. Que haya oportunidad para el socorro de Hashem Adonai. Que Él te guarde y te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Amén, amén y amén. Aleluya.